Hoy hablamos con Encarna Pérez, autora del cuento La niña más bonita del barrio, relato que podréis escuchar en el podcast Vivir del Cuento. Con Encarna hablamos de pensar historias en el coche, de empezar a escribir tarde, de crear desde la tranquilidad, de la construcción verosímil de personajes y de aplicar en los textos lo aprendido en la consulta de psicología. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. ¿Cuándo supiste que querías ser escritora? Pues cuando publiqué mi segunda novela, Escrito en el tiempo. ¿Qué querrías ser de mayor aparte de escritora? Una mujer satisfecha. Pero si me hablas de actividades, te diría que poder dedicarme a la pintura. ¿Cuál es tu principal manía a la hora de escribir? Pues no tengo manías, Robert. Soy capaz de escribir en cualquier circunstancia, en cualquier momento, a cualquier hora, con ruido, sin ruido, sola, acompañada. No tengo manías. ¿Qué personaje real o de ficción te gustaría ser por un día? Miss Marple, resolviendo el caso del tren de las 4:50. Porque es una mujer, Agatha Christie la hizo una mujer mayor con muchísima sagacidad. Y me encantaría ser una viejecita como ella. ¿Qué cuento o novela recomendarías a un amigo para que se enamorara de la literatura? Si suponemos que a esta persona no tiene mucha trayectoria lectora, le recomendaría cualquier novela de Domingo Villar. Te puedo decir, por ejemplo, El último barco. ¿Y por qué? Pues porque tiene unas historias cotidianas con un lenguaje muy bien explicado, con una musicalidad genial. No tiene nada de paja, no te pierdes, tiene intriga, tiene misterio, tiene unos personajes muy bien construidos. Yo soy una fan absoluta, era una fan absoluta de Domingo Villar, sí. ¿Qué refrán te parece más útil para aplicar en tu día a día? A mí me describe muy bien el refrán de mica en mica s'omple la pica. Es decir, poco a poco vamos llenando, porque soy muy constante, soy muy trabajadora, no me desanimo fácilmente y haciendo eso. Soy una hormiguita en todos mis ámbitos laborales, de la vida. ¿Dónde se te ocurren las mejores ideas para escribir? Conduciendo, siempre conduciendo. De hecho, cuando me desplazaba para ir a trabajar, como tenía una distancia relativamente media hora o así, yo cuando llegaba al trabajo a mí me decían siempre mis compañeras, ¿hoy qué se te ha ocurrido? Para mí el coche es lo mejor. ¿Cómo vives del cuento? Pues mira, lo vivo muy sosegadamente, Robert. Tengo muy claro que llegué tarde a la escritura, pero que he llegado para quedarme, pero también tengo muy claro lo que puedo conseguir, lo que puedo llegar a conseguir. Entonces, eso me hace vivirlo muy tranquilo, muy sosegada. También te diré que si viene un director de cine y me dice que va a rodar una de mis novelas, pues le diré que sí, ¿eh? Pero como sé que esto no va a ocurrir, pues con toda la tranquilidad del mundo. Soy una mujer muy paciente, tengo paciencia y soy muy sosegada. Encarna, bienvenida de nuevo a Vivir del Cuento. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien. También con muchas ganas de encontrarme con vosotros. Gracias a estas 8 preguntas cortas que te hemos hecho, he descubierto que tenemos puntos en común, por ejemplo, sobre todo el tema del coche. ¿Qué haríamos sin esos trayectos en coche? ¡Wow! A veces elegimos el camino largo, ¿no? Para tener más tiempo, ¿no? Para desarrollar las ideas. Mira, yo el camino largo no lo he llegado a escoger, pero estar tranquila en los atascos, en las caravanas, mucho, mucho. Por eso, justamente, sí, por alargar el trayecto, sí. Claro, y es curioso cuando viajas con alguien porque los copilotos y los acompañantes quieren hablar para soportar mejor ese rato de caravana y tú lo que quieres es como estar en tu mundo, ¿no? Es como ese choque, ¿no? De intereses.
Sí, exacto, exacto. Yo a veces he mandado callar a mi pareja porque entonces iba teniendo una idea y le decía, si no te importa, déjame por favor 10 minutos. Y luego se la explico, claro. Es el pacto, ¿no? Sí, Nos comentabas, es el- Encarna, que llegaste tarde a la escritura. Cuéntanos, ¿cómo sí. llegó a ti la escritura? ¿Cuándo empezaste y por qué? Yo llegué muy casualidad. Yo, de hecho, soy una autora que nunca había escrito nada. Y cuando digo nada, es nada. ¿Eh? Yo he hecho, bueno, toda la vida de estudiante y toda la vida profesional. He sido una mujer de ciencias. ¿M? Entonces, he sido una gran lectora desde muy adolescente, desde muy pequeña, pero nunca me había dado por escribir. Y un día sí que tuve la necesidad de hacerlo. Un día tuve la necesidad de sentarme. Bueno, la semilla la puso mi hija. Pues con esta frase que a veces te la dicen así como que no quieren, ¿no? ¿Por qué no escribes tu novela? Y yo contestarle, yo no sé escribir, yo sé leer, pero yo no sé escribir, ¿no? Pero bueno, me senté, me levanté, escribí Nosotros que fuimos tanto, que es lo que hizo que yo me sentara. Cuando la estaba acabando sucedió un hecho cerca de mí que me hizo sentarme a escribir la segunda novela, pero también pensando que sería la última, ¿no? Porque eran dos hechos que yo quería explicar. Pero no, después de publicada la segunda, pues resulta que mi mente ya había construido la tercera y esta tercera ya construyó la cuarta y así. Llegó tarde, yo publiqué la primera novela en el 2019, ya con cierta edad. Entonces, hay un momento en que haces un salto, es decir, las dos primeras novelas parten como casi una necesidad de contar una historia que tienes dentro y luego ya hay un salto, ¿no? de imaginar igual más allá de lo que tienes dentro que te arde, ¿no? Quizás. Sí, exactamente, exactamente. Para escribir la segunda novela, que es Escrito en el tiempo, yo estuve mirando muchos vídeos porque una parte de la novela transcurre durante el primer momento de la Guerra Civil, ¿no? Entonces estuve documentándome. Vi vídeos, testimonios de personas que seguían con vida en aquella época. A mí aquellos testimonios me hicieron pensar que yo tenía que seguir escribiendo. Y entonces ya a partir de ese momento de la segunda novela fue una decisión muy consciente de construir una novela que en todas tienen algún suceso que a mí me identifica, pero es verdad que el cambio fue diferente a las dos primeras novelas. Uh-huh. Y luego está el personaje de Araceli, que es común en tu serie Trauma. No sé qué hay de ti en ese personaje, si de alguna forma es tu, no sé si alter ego, pero ¿qué hay de ti en ese personaje? En realidad el personaje es más de mi socia. Yo tenía, aparte de ser profesora en la universidad, he tenido centros de psicología y logopedia y lo dirigía con una socia mía. Hemos estado 36 años dedicadas a la salud mental. Mi especialidad era la infantil. Yo me ocupaba de niños y adolescentes y ella era de adultos. Entonces, Araceli es más adulta y siempre he pensado en mi socia, ¿no? Pero claro, su personalidad sí que tiene cosas, claro. Pero la manera de trabajar de Araceli, que es la psicóloga, efectivamente, es la manera de trabajar de mi socia, no, de Cristina Vila. Que de hecho hay un personaje que tiene su apellido. Como homenaje, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, yo entiendo que tus novelas están muy influidas al final por tu dedicación profesional. Quiero decir que no hubieras podido escribir estas novelas sin tu experiencia como psicóloga y sin tu conocimiento sobre cómo funciona la mente humana, nuestras conductas, cómo asumimos el duelo, cualquier tipo de trauma. ¿Qué impacto ha tenido tu gran experiencia como psicóloga en tus novelas? Bueno, es que no las hubiera escrito. La psicología es un campo que es complicado.
Es complicado de hacer una novela que no quiere ser una novela psicológica, no tiene nada que ver con grandes thrillers psicológicos, ni tiene que ver con aquellos análisis de conducta que hacen, pues justo, ¿no? en algunas novelas muy americanas. No, para nada. Es un relato, yo digo, mi eslogan es, yo elijo escribir historias de vida. Entonces, cuando yo hice la segunda novela, Escrito en el tiempo, que es la primera de la serie Traumas, te digo que sucedió algo en mi entorno que yo quise hablar de ello. Y entonces aproveché, uno de los personajes tenía que ser mayor, una persona mayor, y aproveché para hablar del suicidio adulto. Eso pasó en la realidad. O sea, yo aquí no me inventé ese suceso, ¿no? Pero lo utilicé para explicar y para visibilizar el suicidio de hombre adulto, porque justamente la franja de edad que tiene ese personaje que se suicida es la franja de edad en la que los hombres más se suicidan. Pero eso no se sabía. Es verdad que fíjate que mi novela la publiqué en el 2020. Hace ya 4 años, y se ha hablado del suicidio en los telediarios, se habla más. Pero yo entonces ya quise hablar de este suicidio, ¿vale? Entonces, fue ahí la primera vez que aparece el personaje de Araceli. Me pareció, yo no era consciente ni en aquel momento tenía intención de hacer una serie Trauma. Y, por supuesto, yo pensaba que Araceli acabaría con aquella novela. Pero entonces, cuando te digo que quise escribir, sentarme a escribir, tenía un tema para mí que también era importante, que yo lo veía mucho en nuestras consultas, a pesar de que yo trabajaba con niños y adolescentes, pero el trastorno por atracón. Se conoce mucho lo que es la bulimia, lo que es la anorexia, bueno, se conoce más la anorexia, menos la bulimia, pero el trastorno por atracón es muy poco conocido. Y nosotros veíamos en las consultas que incluso las personas que lo tienen no eran conscientes de que lo tenían. Entonces yo quise visibilizar este trastorno alimenticio. Y para eso necesitaba un trauma, para darle el sentido. Claro, si yo no me hubiera dedicado a mi profesión, pues a lo mejor, por supuesto, sería quizá muy ignorante de este trastorno, porque yo no tengo nadie cerca de al lado que lo tenga, el trastorno por atracón. Pero aun habiéndolo sabido, tampoco hubiera sabido explicar bien los mecanismos del trauma. Entonces, claro, mis novelas son eso, son cotidianas, pero de sucesos que nos pasan a la gente cotidianamente. Tiene el misterio, yo digo, el misterio de la vida, ¿no? ¿Por qué nuestra protagonista tiene un trastorno por atracón y cómo lo desarrolla? Y aquí entra Araceli, la psicóloga. Y lo mismo pues con el último libro de la serie Trauma. Aquí hablo de la psicopatía, ¿no? Todos tenemos un cliché de psicópata. Si me permites, Robert, que te haga una pregunta y que espero que los oyentes también se la hagan, o sea, la respondan. Yo te diría, si me dijeras el nombre y una edad de una persona psicópata, ¿qué me dirías? El nombre y una edad. Sí, un nombre y una edad. Vale. Claro, el nombre me sabe mal porque igual la he dicho. Los psicópatas tienen nombre como cualquiera de nosotros. Es verdad. Vale. Donald Trump, no, perdón. A ver, la edad diría una persona... Venga. Una persona de... Donald, por ejemplo, y 45 años, por ejemplo. ¿Perdón? 45 años, por ejemplo. Vale, pues este es el cliché que tenemos, Robert. Que el psicópata es un hombre y que es un hombre de este intervalo de edad. Algunos podemos incluso más jóvenes. Pero, ¿se te ha ocurrido pensar en el nombre femenino? No, la verdad, no. No, es que es lo normal. No se le ocurre. Yo hice esta pregunta cuando yo presenté el año pasado, cuando la presenté, Nacimos sin alma, que es la novela de la que estamos hablando. Hice la misma pregunta para quien vino a ver la presentación, ¿no? Y todos pensaban un hombre masculino y es esta edad, esta edad 30, 40. Es el cliché. Yo con mi novela Nacimos sin alma lo que quise demostrar es que hay otras personas que también son psicópatas, que son mujeres y de una edad, porque la persona con psicopatía nace, crece y muere siendo psicópata. Bueno, y se reproduce, ¿no? Pero siendo psicópata. Entonces yo ubiqué una historia
en una residencia de la tercera edad, una residencia de ancianos. Y ahí puse a esa mujer con esos, pues de esas características. No lo hubiera podido hacer si yo no hubiese sido psicóloga, si no hubiera buscado bien, ¿no?, todos los mecanismos, ¿no? Por lo tanto, todo esto era para contestar tu pregunta, Robert, lo siento. Claro, tienes... Si no hubiera sido psicóloga, no hubiera escrito. Claro, han salido muchos temas que me gustaría ir comentando porque son muy interesantes. Para empezar, te diré, me parece muy interesante que, partiendo de tu conocimiento sobre la psicología, no conviertas los libros de ficción en tratados de psicología. Yo me estoy leyendo ahora Escrito en el tiempo y realmente creo que usas de la psicología lo que te sirve para la historia, pero no para sentar cátedra. Eso lo veo muy interesante y difícil, porque al final, si además eres profesora, ¿no? Supongo que la intención esa, la intención de contar y de explicar está ahí y tienes que igual reprimirla, ¿no? Quizás. Pues es que no me sale, Robert. Y seguramente será pues porque yo ya tengo otros espacios en los que hacer esa función. Porque yo antes te he dicho, yo nunca he escrito nada, pero me refiero a literatura. Yo tengo libros publicados de logopedia, científicos, en artículos de revistas de investigación. Claro, yo pertenezco y participo de un equipo de investigación que ya hacemos nuestras publicaciones, ¿no? Entonces, cuando cojo la literatura, no es para vaciar todo, es simplemente, como tú dices, al servicio de la historia, porque yo aquí estoy relatando. Es verdad que yo creo que las novelas pueden ser un lugar para el aprendizaje, para el recuerdo. Entonces, a mí me gusta, Robert, que si tú ahora estás leyendo Escrito en el tiempo, cuando acabes, aparte de haber disfrutado, hayas aprendido cosas de psicología que a lo mejor pues no lo tenías consciente. Y no digo que no lo sepas, digo que no lo teníamos tan consciente, ¿no? Con lo cual, te lo has pasado bien, te ha divertido, pero también has aprendido cosas. Supongo que esta vena docente acaba saliendo. Es inevitable al final, claro. Otra cosa que me ha llamado la atención y que al contestarme las preguntas rápidas del principio he conectado los dos puntos. Tú me decías, ¿no?, que tú vas pasito a pasito de forma sosegada y que te tomas la profesión de la escritura de forma tranquila. Creo que tu novela, lo que he leído de tu novela, transmite esa tranquilidad en el sentido de que la trama avanza al ritmo que tiene que avanzar, sumando la información, aportando la información pasito a pasito y te vas de alguna forma aclimatando a los personajes, a sus investigaciones, a su recorrido personal de una forma pausada y creo que, no sé cómo decirlo, eso hace que la conexión con los personajes sea muy grande. Me ha parecido interesante esa forma de escribir. Sí, es que soy una mujer tranquila, de verdad. Me has preguntado antes un refrán, pero si me hubieras preguntado el título de la película te hubiese dicho La mujer tranquila, ¿no? Por aquello del hombre tranquilo. Lo soy. Soy tranquila, soy sosegada, soy paciente, me tomo mi tiempo, repaso. Mira, es verdad que como yo no tenía intención de escribir, mis primeras novelas pues tienen más errores ortotipográficos, ¿no? Entonces, cuando ya decidí que me quedaba, me he formado justamente como correctora para mejorar mis escritos, para que mis escritos lleguen mejor escritos, ¿no? No por la trama, me refiero, sino ortotipográficamente, ¿no? Pero sin prisa también. Empecé en el 2022 y he acabado ahora. Sin prisa, soy tranquila. Me parece y me imagino que eso es lo que... Y me imagino que eso es lo que tienen mis personajes, porque no hay ningún personaje en ninguna de mis novelas que sea hiperactiva, movida, que va de un lado a otro sin cabeza. No. Soy reflexiva, sí. Sí, y creo que es una buena forma de, a la hora de escribir, de presentarnos a tus personajes, ¿no? Que es eso, de forma tranquila, no pretendas conocer a un personaje en una página, sino que es conforme van pasando las páginas que vas conociendo. Eso me ha parecido interesante. Me gustaría saber si tú, a la hora de crear personajes, creas la típica ficha policial del personaje antes de escribir la trama, o cómo lo haces.
no tengo esa necesidad. Lo que sí que le hago es, evidentemente, calcular muy bien, porque mis fechas de nacimiento, tener muy claro cuándo nacieron, incluso el mes, los años, siempre sujeto a la historia, ¿no? Pero, y al principio, en esta última novela no lo he hecho, en la que publico en mayo. O sea, yo entre mañana y pasado, publicaré el poemario, saldrá a la luz el poemario. Y en mayo la novela. Bueno, pues en esta última novela que publico no he tenido necesidad, pero en las anteriores he buscado caras por internet de personajes para tener la referencia física del personaje, pero la psicológica no. Interesante. ¿Y cómo has construido esa profundidad psicológica? Yo creo que porque soy psicóloga. Y ahora no digo que los psicólogos ahora tengamos la varita mágica de los personajes, pero de verdad, es que después de 36 años, algo que decía Miss Marple, que antes te he dicho, ¿te acuerdas que, no sé si tú eres asiduo o fuiste asiduo de Agatha Christie, pero Miss Marple decía que todas las personas teníamos patrones y a ella una persona le recordaba a otra y según le recordaba, pues ya sabía cómo iba a actuar ese personaje. Pues yo te diré, Robert, que a mí, cuando yo decido pues, que un señor de 70 años se va a suicidar, yo ya he construido ese personaje. ¿Con qué? Seguramente con mi experiencia. Y porque, como yo digo, escribo historias de vida. Mi personaje puede ser mi vecino, puedo ser tu vecino. No es ese personaje extraño que de golpe te aparece una novela, ¿no? Que dices, esto es de todo menos real. Lo hago así, no... Si yo construyo, pues, en la segunda novela, ¿no? Pues es una novela que es muy coral, hay una mujer protagonista, la de Cuando te alcanza el miedo, que no es una película de terror, no es un libro de terror, no. Es el miedo psicológico, de cuando te sucede algo que te provoca miedo, eso te paraliza. Y no podemos pensar ni actuar, ¿no? Es un poco lo que le pasó al personaje de mi novela. Pues yo la hice con un personaje, hay 3 mujeres, bastante coral. Hay una gran amiga de la protagonista. Yo no tuve que inventarme, porque yo tengo una gran amiga. Entonces, yo he vivido esas experiencias o bien en consulta o bien pues en mi vida cotidiana. Mira, yo entré como profesora de la universidad como muy tarde respecto de cuando yo pude haber entrado. Y yo siempre decía que es que yo no estaba preparada. Yo no podría hablar y dar clases de lo que yo no sé. Porque al principio, cuando somos jóvenes, pues tenemos tendencia, lo estudiamos nosotros, vamos a clase y lo explicamos al alumnado, ¿no? Yo decía que no, que yo empezaría a dar clases en la universidad cuando yo fuera capaz de ir a hacer clase sin ningún instrumento que me soportara la explicación. Eso quiere decir que yo lo tengo aprendido. Pues con mis novelas es igual. Yo no podría hacer ninguna novela o construir ningún personaje que no estuviera de alguna manera cerca de mí. Y claro, es lo que te digo, Robert, 36 años dan para mucho. Sí, totalmente. Claro, hay 2 atributos que yo relaciono con los y las profesionales de la psicología, que no sé si son prejuicios o no, pero tú me dirás. Uno es la habilidad para hacer las preguntas correctas y adecuadas, ¿no? Es decir, las preguntas que remueven quizás a la persona, al paciente, le hacen preguntarse cosas, hacen desencallar situaciones. Eso sería una. Y la otra es la capacidad muy difícil en los tiempos que corren para no juzgar. No sé si estás de acuerdo y si eso se refleja en tus escritos. Sí, se refleja. Se refleja en las distintas novelas el no invadir la intimidad del otro. Por ejemplo, esto que te decía, ¿no? De cuando te alcanza un miedo, esas 2 amigas tan amigas y cuando tú lees, incluso ellas lo reflexionan, ¿no? No juzgan, están al lado. Incluso una de ellas no quiere decirle lo que te está pasando no es normal, porque cree que ese no es su papel. Entonces, yo es lo que debería de ser. Yo cuando veo, pues por las redes, ¿no? Que es donde más se ve,
profesionales de la salud mental que dan consejos sobre cómo tienen que hacer las cosas a una persona concreta. O sea, una cosa es, a ver, para tener un estilo de vida óptimo, pues lo que tenemos que hacer es tal, vale. Pero estamos hablando de en terapia, ¿no? O cuando quieren aconsejar. Me parece que no, ese no es nuestro papel. No es nuestro papel. Nuestro papel es, como tú dices, poner la pregunta incisiva que hace que nuestro paciente reflexione sobre esa pregunta y sobre su conducta referida a esa pregunta, pero para nada juzgar, para nada. Y eso sí que lo tienen los personajes. No sé si en Escrito en el Tiempo lo verás, porque Escrito en el Tiempo es una historia de 3 tiempos y entonces la parte psicológica queda más difuminada, pero desde luego en las otras lo ves. Sale. ¿Y tú dirías que los personajes literarios, al menos en tu caso, crecen siempre alrededor de un trauma o al final de un problema psicológico? No. Es más, los traumas, esto sí que es un mito. Los traumas no nos hacen crecer. El trauma, cuando lo solucionas, te sana. Pero ese crecimiento personal pues antes era de una manera, ahora soy de otra, si no tiene que ver con el trauma, eres la misma persona. Sí, me he expresado mal. Me refería a la construcción del personaje. Si la construcción del personaje gira alrededor de un trauma o de un problema psicológico. No tanto su crecimiento como personaje, sino es decir, si tuviéramos que definir a un personaje en una frase, si en esa frase siempre aparecería su trauma. ¿En mis novelas o en...? En tus novelas, sí. Claro, en mis novelas todos tienen, excepto la psicópata, que tiene sus cosas, pero no son la causa de su psicopatía, porque los psicópatas también acumulan sus mochilas. Sí, mis personajes sí que tienen traumas, porque yo lo he hecho así. Pero podemos tener una persona que tenga un trastorno por atracón y no tenga un trauma. ¿Me explico? Simplemente la ansiedad cotidiana puede llevar a una persona a cuando llega a casa a comer compulsivamente, porque no sabes gestionar el estrés, porque no sabes gestionar la ansiedad, pero no porque tengas un trauma. Yo a mis personajes de mis novelas sí que les he creado el trauma. Pero no necesariamente, no son necesarios. Para hacer una novela psicológica no es necesario que los personajes tengan traumas, pero en mis novelas los tienen. Me gustaría hablar un poquito más del cuento de la niña más bonita del barrio. Me gustaría que hiciéramos un retrato psicológico, ¿no?, de su protagonista, de Carmen. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué rasgos psicológicos encontramos en ella? Pues mira, yo he querido hacer una mujer fuerte, perseverante, luchadora. Una mujer muy actual, muy moderna, que sabe verse con seguridad en un mundo de hombres, que sus orígenes para ella es un complemento. Y mira, aquí sí que hay algo que es mío, ¿no?, que es lo que yo he comentado en algún momento. Yo nací y he nacido arraigada en Cataluña y en Andalucía a partes iguales, ¿no? Pues ella vive sus orígenes de una manera muy viva, igual que vive en el mundo moderno, ¿no? Entonces, imagínate si tenemos cosas positivas. El cuento de Carmen tiene muy pocas páginas y no le he podido meter ningún defecto, pero es que yo quería hacer sororidad de estas mujeres fuertes y luchadoras, ¿no? Y que tienen éxito, que buscan el éxito y que lo consiguen. Y sin embargo también vemos el peso de la tradición, cómo nos condiciona la tradición o incluso del destino, ¿no? También es como el destino que tenemos asignado y del que es muy difícil escapar. No sé si es una lectura que crees posible de tu relato. Bueno, yo creo poco en el destino, piensa que soy muy científica. La verdad. Que yo llegué a la literatura, a escribir
pues como ya lo hemos hablado, ¿no? Como mucho por casualidad, pero yo soy muy científica. Entonces, en mis novelas no aparece el destino. En la de Carmen, en el cuento de Carmen, quise incorporar la magia. Quise incorporar la magia, que espero que los oyentes la sepan encontrar, ¿no? Que no se les tenga que explicar dónde está la magia, ¿no? Que yo la haya sabido transmitir bien, ¿vale? Pero bueno, eso. Muy de destino no soy. Y ya para ir encarrilando el final de la entrevista, nos has comentado, pese a ser una escritora pausada, te espera un año bastante intensito a nivel de lanzamientos, ¿no? Porque estás con un poemario y con tu quinta novela. ¿Qué nos puedes contar de estas dos obras? Mira, el poemario nació de un grupo de Facebook, Culturàsic Park, de la que yo era miembro por casualidad. ¿La conoces, Culturàsic Park? No, pero me encanta el nombre. Es fantástico. Bueno, pues el año pasado ellos hicieron un concurso que era un triatlón cultural, que consistía en, anónimamente, con un seudónimo, escribir un mini relato con unas palabras determinadas, yo creo que eran 200 palabras, un poema y un relato más largo, con una temática, marcaban la temática en el Culturàsic Park, en el concurso. Luego los miembros del concurso, del grupo, pues votaban, ¿no? Yo no había escrito nunca un poema. O sea, yo no había escrito nada, pero desde luego había escrito ya 4 novelas y no se me ocurría escribir un poema. Pero yo quise salir de mi zona de confort y hacer este reto. Hoy me gustó tanto, pero ya no solo que me gustó lo que salió, sino que es que la mente pareció que se me abría y estuve durante unos meses escribiendo poemas. Y decidí que esos poemas tenían que ser... Yo soy muy atrevida para eso, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor tú lees los poemas, Robert, y no te dicen nada, pero yo soy atrevida. Además, son unos poemas como muy íntimos, muy intimistas, alrededor de la mente, alrededor de hechos sociales que marcan conciencia, alrededor del amor y desamor. Yo no escribo del cielo, como te he dicho antes, me tiene que producir algo. Bueno, y este poemario está ilustrado por mi hija, que es graduada en Bellas Artes, y hemos hecho un proyecto común, ella y yo, y entre mañana y pasado, le daremos ya la subida a Amazon. Y la novela es una novela justamente que escribí, que la tenía que haber publicado el año pasado, pero que no lo publiqué porque la presenté a un premio literario de estos que coincidían bien las fechas y pensé, bueno, pues mucho tampoco se va a atrasar, al premio Alfaguara, que no salió nada, por supuesto, porque ganó quien ganó. Y entonces la voy a publicar ahora en mayo. Esta novela salió justamente lo que te decía antes, documentándome de una de las novelas, escuché, es histórica, esta no es serie traumas, ahora vuelvo a la histórica. Escuché a un señor que explicaba lo que su padre tuvo que hacer en los primeros momentos del alzamiento para salvar la vida. Y yo pensé que esto teníamos que conocerlo, que se tenía que conocer. Y es la que escribí, que es la que publico en mayo. Pero yo ya estoy escribiendo otra. Wow. También histórica. Muy bien, qué productiva, me encanta. Porque de mica en mica. Sí, es que te refleja perfectamente la frase. Muy bien. Y ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes que quieran saber más de ti, ver un poco cómo vas publicando esta nueva novela? ¿Dónde pueden seguirte? Bueno, yo estoy en las redes, estoy solamente en Facebook y en Instagram. En Instagram es los libros de Encarna. Cuando yo hice el Instagram, utilizaba mis conocimientos de la literatura, lo que yo había leído, para presentar libros con una pequeña frase que a mí me había provocado, a qué edad lo había leído, y una música de fondo, que por cierto puse de Domingo Villar, El último barco, y él me contestó que le había encantado lo que había hecho, y por eso se llamaban los libros de Encarna, pero a partir de un momento ya le di un cambio de orientación y se quedó el nombre. Ahí estoy en Instagram. Y mis libros yo siempre publico en Amazon, en librerías locales y, por supuesto,
cuando nos las piden, ¿no? Pues animamos a los oyentes a que descubran tu extensa ya obra y creciendo. Espero que muchos oyentes te hayan descubierto a raíz del cuento que has traído al podcast y que a partir de aquí pues sigan enganchados a tus creaciones que valen mucho la pena. Muchísimas gracias, Encarna, por venir al podcast. Ha sido un auténtico placer. También para mí, Robert, también para mí. Me ha encantado. Ya sabes que cuando quieras, cuando tengas otro cuento, ¿no? Entre poemas y novela, cuando llegue otro cuento, aquí estamos para recibirlo encantados. Vale, si tengo una inspiración para hacer un cuento, que me parece dificilísimo escribir cuentos, mucho. A mí me parece más fácil hacer toda la escaleta de un libro, quien las haga, pero que un cuento. Pero si lo hago, pues te lo diré. Genial. Gracias, Encarna. Un abrazo. A ti, un abrazo. Hasta pronto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que la entrevista os haya aportado muchas ideas que podáis aprovechar en vuestra escritura y nosotros nos reencontramos el 8 de mayo. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.